Parte 1. Aquel día, la casa se sintió diferente, como si una fisura se hubiera abierto en el suelo y una corriente de aire helado se colara por ella, cambiando el ambiente para siempre. No era una grieta física, sino algo en el aire, en la forma en que los miembros de esa familia se movían, se miraban. Antes de ese día, la rutina era un reloj suizo, predecible y sin sorpresas. El padre salía temprano, la madre se quedaba organizando el caos de la vida hogareña, la hermana mayor, que en esta historia es la protagonista de la que se va a hablar, se sumergía en sus libros y estudios, y el hermano menor corría por los pasillos, un torbellino de energía inagotable. La casa, un lugar lleno de vida, nunca había albergado una mascota. Era una regla no escrita, una de esas cosas que se dan por sentadas. El padre tenía una alergia leve, la madre decía que no tenía tiempo para limpiar más pelo, pero la verdad de fondo, la razón principal, era la hermana mayor. La chica tenía una aversión total, una repulsión instintiva hacia los animales. No es que los odiara, simplemente no los quería cerca. No soportaba el pelo, el olor, la imprevisibilidad. Un perro ladrando le ponía los nervios de punta. Un gato frotándose contra sus piernas le daba escalofríos. Era una distancia que ella mantenía, una frontera que nadie cruzaba. Todo eso cambió en un instante. El padre y la madre, junto con el hermano pequeño, salieron una tarde de fin de semana, como tantas otras veces, para hacer recados. La hermana mayor se quedó sola en casa, envuelta en la quietud de la tarde, disfrutando de esa soledad que tanto apreciaba. La casa era su santuario, un lugar donde el mundo exterior no podía penetrar. Ella se sentía segura, a gusto. No había ladridos, ni maullidos, ni el sonido de garras arañando la madera. Solo el silencio, roto únicamente por el suave murmullo de la música que escuchaba. No podía saber lo que se gestaba en el coche de la familia, el pequeño complot que cambiaría su vida. Los tres conspiradores regresaron a casa con una nueva presencia, un pequeño bulto de pelo anaranjado que maullaba débilmente desde el regazo del hermano menor. La sorpresa fue un golpe en el estómago. La hermana no pudo procesar la escena de inmediato. Había un gato. Un gato de verdad, vivo, con un pelaje de un tono naranja brillante como la puesta de sol. Su primera reacción fue de incredulidad, luego de una furia silenciosa que le quemaba por dentro. La explicación de sus padres fue un torbellino de excusas. Que lo habían encontrado solo, abandonado en la calle. Que el hermano pequeño había suplicado por él. Que era tan pequeño y adorable. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su tranquilidad. Les dijo, con una voz tensa que apenas reconoció como suya, que no quería al gato. Les recordó la regla. Les dijo que no era justo. Pero sus palabras chocaron contra una pared de determinación. Los padres, por primera vez, no cedieron a su aversión. Habían tomado una decisión. El gato se quedaba. Su pequeño hermano le había puesto un nombre tonto que no le importó escuchar, pero el nombre se pegó. La criatura ahora era parte de la familia, o al menos eso decían. Para la hermana, era un invasor, un parásito que le robaba el aire. Los días que siguieron fueron una guerra fría. La hermana evitaba al gato a toda costa. Se movía por la casa como si el suelo estuviera lleno de minas. Si el gato entraba en una habitación, ella se retiraba. Si se sentaba en un sillón, ella se levantaba. El gato, por su parte, parecía ajeno a su desprecio. Era solo un animal, un pequeño ser que buscaba calor y comida. Maullaba con una voz ronca y delgada, corría detrás de un ovillo de lana, se acurrucaba en cualquier lugar que le ofreciera un poco de calor. Era una presencia constante, molesta, una espina clavada en el costado de la chica. Su disgusto se convirtió en resentimiento, y el resentimiento se transformó en una necesidad desesperada de deshacerse de él. Empezó a idear planes. Pequeñas, crueles estrategias para hacer que su presencia fuera insoportable. Un día, puso una de las plantas de la madre, que el gato mordisqueaba con frecuencia, cerca de su bebedero de agua, con la esperanza de que el animal se hiciera daño. El gato simplemente la ignoró. Otro día, abrió una ventana y dejó la puerta principal entreabierta, con la esperanza de que el gato sintiera la tentación de escapar.
pero el gato solo se sentó en el alféizar, mirando hacia la calle con una curiosidad que le enfureció. Sentía una ira sorda, que la corroía por dentro, una frustración que la hacía sentir atrapada. Era una batalla silenciosa y solitaria, una lucha que nadie más en la familia parecía entender. Su padre y su madre veían la situación como una oportunidad para que ella superara su aversión. Su hermano lo veía como una oportunidad para tener un nuevo amigo peludo. Nadie comprendía la magnitud de su repulsión, la sensación de que su espacio personal había sido violado. La situación llegó a un punto de quiebre una tarde. La familia estaba cenando, y el gato, con su audacia habitual, saltó a la mesa, rozando su pierna. Fue la gota que colmó el vaso. Un estallido de ira recorrió su cuerpo. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, tomó al gato en sus brazos a pesar del asco que sintió por su pelaje suave y cálido, y lo llevó a la puerta trasera. Sus padres la miraron con incredulidad, su hermano con los ojos llenos de lágrimas. La oyó gritarle a la criatura, diciéndole que se fuera, que no la querían allí. Abrió la puerta y lo empujó hacia el frío, oscuro patio trasero. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, sintiendo el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando sus padres le preguntaron qué había pasado, su mentira salió sin esfuerzo, una mentira que la sorprendió a sí misma por su frialdad. Les dijo que el gato había salido corriendo por la puerta, que simplemente había escapado. La preocupación en el rostro de su madre era un puñal, pero ella no parpadeó. Vio a su padre tomar una linterna y salir a buscarlo en la oscuridad. Vio a su hermano llorar desconsoladamente. Sentía una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Al fin, el problema se había resuelto. Al fin, la casa volvería a ser suya. Pero la noche se hizo larga. No podía dormir. El silencio que tanto había anhelado ahora se sentía pesado, opresivo. La culpa la carcomía. Se levantó varias veces para asomarse a la ventana, esperando ver al pequeño bulto naranja acurrucado en el porche, esperando entrar. Pero no había nada, solo la oscuridad y el viento. La casa se sentía extrañamente vacía sin la presencia del gato, sin el suave maullido que la había sacado tanto de quicio. A la mañana siguiente, el padre lo encontró. Se había refugiado bajo el coche, temblando de frío y de miedo. Su pelaje estaba sucio, sus ojos, grandes y asustados. La hermana vio el alivio en el rostro de su padre y el grito de alegría de su hermano. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y alivio. El gato volvió a entrar, lo bañaron y lo alimentaron. Y la rutina, la nueva y odiada rutina, se reanudó. Pero algo había cambiado. La hermana ya no intentó deshacerse de él. Su rencor se había desinflado, dejando un vacío que no podía nombrar. Todavía lo evitaba, todavía sentía una ligera repulsión, pero la crueldad, esa necesidad de echarlo, se había desvanecido. En cambio, una extraña melancolía se apoderó de ella, un sentimiento de que la historia no había terminado, sino que estaba en un extraño y tenso intermedio. Parte 2. El tiempo siguió su curso, arrastrando los días y las semanas con una lentitud que a la hermana le parecía insoportable. La presencia del gato, antes un intruso detestable, se había convertido en una especie de sombra, una molestia constante que, a pesar de todo, se había integrado en la vida de la familia. El padre se encariñó con él, dejándolo dormir en su regazo mientras veía la televisión. La madre le preparaba pequeños platos de comida, incluso le compró un tazón especial con su nombre grabado. Y el hermano menor, lo adoraba. Su vínculo era inquebrantable. El gato lo seguía por toda la casa, maullando a sus talones, y se acurrucaba a sus pies mientras jugaba con sus juguetes. Para la hermana, ver esa escena era como ver un cuadro que no le gustaba, pero que estaba obligada a tener colgado en la pared. Ella, por su parte, mantuvo su distancia. No le tocaba, no le hablaba, no le miraba a los ojos. Era un objeto, una cosa que se movía por la casa. Le fastidiaba que el gato durmiera en la entrada de su habitación, como un guardia de seguridad peludo que le esperaba. Le molestaba el sonido de sus garras en el suelo de madera, un ruido que ahora notaba en cada esquina de la casa. El gato, sin embargo, no se rendía. Era como si sintiera que, de alguna manera, ella era la que más necesitaba su atención.
Se le acercaba con una curiosidad insistente, se frotaba contra sus piernas cuando pasaba, maullaba suavemente cuando ella lo ignoraba. Ella lo esquivaba, lo empujaba con el pie, le decía cosas frías, le ordenaba que la dejara en paz. No había malicia en sus actos, solo un rechazo profundo y arraigado que no podía sacudirse de encima. Era como una reacción alérgica, un rechazo instintivo a algo que su cuerpo y su mente consideraban ajeno y peligroso. Una noche de invierno, una de esas noches en las que el frío se cuela por cada rendija y el viento aúlla afuera, la familia se preparó para ir a visitar a la abuela. Ella vivía en las afueras, y la visita se había planeado con antelación. Su madre le preguntó si quería ir, pero la hermana, que estaba inmersa en la preparación de un examen importante, dijo que no. Quería quedarse en casa, estudiar en paz. La familia, que ya se había acostumbrado a su necesidad de soledad, aceptó. Le recordaron que tenía que cenar, le dijeron que no se acostara muy tarde, y se fueron. Se hizo el silencio. Un silencio profundo, que solo se rompía por el sonido del viento. La casa se sentía inmensa, vacía. La hermana se sumergió en sus apuntes, ajena al mundo. El gato, que se había quedado atrás, la siguió. Se tumbó en el suelo, cerca de su escritorio, y se acurrucó, formando una bola de pelo anaranjado. La hermana lo ignoró. Hizo su tarea, leyó, escribió. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Las horas escurrieron, y la noche se hizo más oscura. De repente, un ruido. Un sonido que no encajaba en la melodía de la casa. Un golpe seco. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de la silla, tensa, escuchando. No había nada. Tal vez fue el viento, pensó. Se volvió a sentar, pero la sensación de incomodidad no la abandonaba. El gato se levantó. Su cuerpo se puso rígido, su cola, erizada. Sus ojos, antes somnolientos, brillaban en la oscuridad. Soltó un gruñido bajo, un sonido que la hermana nunca le había escuchado. El sonido era primitivo, un aviso. El gato se movió lentamente hacia la puerta de la habitación, su cuerpo bajo, preparado para saltar. La hermana lo miró, confundida. ¿Qué le pasaba? De repente, el gato se lanzó, no hacia la puerta, sino hacia ella, rozando su pierna con su cuerpo tenso, como si quisiera que se moviera. Maulló con fuerza, un maullido que sonó a desesperación. En ese momento, se escuchó un ruido más fuerte. El sonido de algo rompiéndose. La hermana se congeló. No fue el viento. Era alguien. O varias personas. Su respiración se aceleró. El miedo la paralizó. Escuchó pasos en el pasillo, pasos pesados, que no eran los de su padre. Sintió el frío en la nuca. El gato volvió a maullar, con más fuerza esta vez. Se lanzó contra la puerta de la habitación, rascando la madera con desesperación, como si quisiera avisarla. De repente, la manija de la puerta se movió. El pánico la invadió. Se levantó de la silla de un salto, sin saber qué hacer. No había a dónde ir. La habitación era un callejón sin salida. La puerta se abrió lentamente, revelando dos siluetas oscuras, dos hombres con los rostros cubiertos. No dijeron nada. Solo la miraron, sus ojos brillando con una luz cruel. La hermana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba sola. Completamente sola. El gato, que había estado rascando la puerta, se lanzó. Se abalanzó sobre el tobillo del primer hombre, clavándole las garras con una ferocidad inesperada. El hombre soltó un grito de dolor, un grito de sorpresa. El segundo hombre se agachó para quitárselo de encima, pero el gato no se soltaba. Se retorcía, arañaba y mordía con una furia salvaje. El primer hombre se tambaleó, maldiciendo, mientras el segundo intentaba golpearlo con el pie. Ese fue el instante, ese pequeño espacio de tiempo, el instante que ella necesitaba. El gato había creado una distracción. Se lanzó hacia la ventana, la abrió con las manos temblorosas, y se deslizó hacia afuera. El frío del invierno le golpeó la cara, pero no lo sintió. Corrió por el patio trasero, su corazón latiéndole como un tambor, la adrenalina corriendo por sus venas.
No se detuvo. Corrió y corrió, sin mirar atrás, hasta que llegó a la calle y encontró una casa con la luz encendida. Llamó a la puerta, golpeando con los puños, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Su cuerpo entero temblaba. Cuando la policía llegó y la casa estuvo segura, ella volvió. Entró con cuidado, el miedo todavía aferrado a su garganta. La casa estaba revuelta. Los cajones, abiertos. Las cosas, tiradas por el suelo. Pero había algo diferente. El gato estaba allí. Estaba sentado en medio de la sala, con una pata herida y el pelaje desordenado. Tenía una mirada de agotamiento, pero también de vigilancia. La vio entrar y se levantó, cojeando, y caminó hacia ella. Se sentó a sus pies y maulló, un maullido suave, un maullido que sonó a cansancio y a alivio. La hermana se arrodilló. Lo miró a los ojos, esos ojos verdes que la habían molestado tanto. Vio algo en ellos que nunca antes había visto. No era una molestia, no era una simple criatura que se movía por la casa. Era un ser vivo, con un alma, con valentía. Y la había salvado. Sintió una oleada de emoción, una emoción tan fuerte que casi la hizo desmayar. No era asco, no era repulsión. Era algo más. Era gratitud. Y algo que se parecía mucho al amor. Extendió la mano, y por primera vez, lo tocó. Acarició su pelaje suave y cálido, sintiendo el calor de su cuerpo contra la palma de su mano. El gato se frotó contra su mano, ronroneando, un sonido que resonó en su pecho. Las lágrimas, que había retenido durante la huida, brotaron. Eran lágrimas de alivio, de miedo, pero sobre todo, de un amor inesperado. La casa estaba segura. La familia regresó, y todos se sorprendieron al verla sentada en el suelo, abrazando al gato. Sus padres no preguntaron, solo la miraron, sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. El hermano pequeño se sentó a su lado, acariciando la cabeza del gato con una sonrisa. Y la hermana, por primera vez, sintió que la fisura que se había abierto en el suelo, la grieta que había cambiado su vida, se estaba cerrando. Y que en su lugar, había una nueva conexión, un lazo que la unía a esa pequeña criatura de pelaje naranja. Su enemigo se había convertido en su salvador. Y su hogar, por primera vez, se sintió como un verdadero hogar. Parte 3. El evento de aquella noche, el robo y el rescate, fue un punto de inflexión. No solo para la hermana, sino para toda la dinámica familiar. Los padres se dieron cuenta de la fragilidad de su seguridad, de lo cerca que estuvieron de perder a su hija. Había una nueva seriedad en la casa, una conciencia de la vulnerabilidad que antes no existía. Y para la hermana, la transformación fue completa. De la noche a la mañana, el gato dejó de ser un intruso para convertirse en un héroe. Su pata herida fue vendada y cuidada con devoción. La hermana se encargó de él. Le traía comida, le ponía agua, le cambiaba el vendaje. Lo hacía con una delicadeza que antes habría parecido imposible. Pasaba horas sentada en el suelo, acariciándolo, sintiendo el ronroneo que vibraba en su cuerpo. Ese sonido, antes una molestia, se había convertido en un bálsamo para su alma. La aversión se había desvanecido, no de manera gradual, sino como un muro que se derrumba en un terremoto. La frialdad se había derretido, dejando al descubierto una ternura que la sorprendió a ella misma. La relación entre ellos se convirtió en el centro de atención de la casa. El gato la seguía a todas partes, se acurrucaba en su regazo mientras estudiaba, dormía a los pies de su cama. Ella le hablaba, no con palabras complejas, sino con un murmullo suave, como si estuviera contándole secretos. Le daba de comer de su propia mano, le rascaba detrás de las orejas, una caricia que lo hacía cerrar los ojos de placer. Su hermano pequeño la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Para él, su hermana, que siempre había sido distante y seria, ahora era una persona completamente diferente. El padre, el hombre de la casa, veía la escena con una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que se había producido una especie de milagro. Con el tiempo, el incidente del robo se convirtió en una anécdota familiar. Pero para la hermana, era mucho más que eso.
Era un recordatorio constante de cómo la vida puede cambiar en un instante. Los hombres que entraron en la casa nunca fueron encontrados. La policía investigó, pero no había pistas. El incidente fue un fantasma que flotaba en el aire, un recordatorio de que el mundo exterior es un lugar peligroso. Pero la hermana ya no sentía miedo. Se sentía segura, protegida por esa pequeña criatura que dormía a su lado. Un día, se sentó en el jardín trasero, mirando las nubes que pasaban. El gato estaba en su regazo, durmiendo, su pelaje suave contra sus pantalones. Pensó en la noche en que lo había echado, la crueldad que la había impulsado a hacerlo. Sintió una vergüenza profunda, un dolor punzante por su pasado egoísmo. Lo había visto como un simple animal, una molestia. Nunca había imaginado la valentía que se escondía en ese pequeño cuerpo. Lo acarició con ternura, sintiendo el latido de su corazón. En ese momento, se dio cuenta de algo. La aversión no había sido hacia el animal, sino hacia la vulnerabilidad. Le tenía miedo a la cercanía, a la posibilidad de encariñarse con algo que podía perder. El gato, al aparecer en su vida, había forzado la entrada en su burbuja de soledad, la había obligado a sentir. Y en ese acto de forzar la entrada, había salvado su vida. La había forzado a abrirse, a sentir miedo, a sentir gratitud, a sentir amor. Y ahora, no podía imaginar su vida sin él. La historia de la familia se escribió de nuevo a partir de ese día. La casa se llenó no solo de risas y conversaciones, sino también de maullidos y ronroneos. El gato, con su pata curada y su espíritu juguetón, se convirtió en una parte inseparable de su vida. La hermana, antes una isla, ahora era una península, conectada al continente de su familia, y a un pequeño ser peludo que le había enseñado la lección más importante de su vida. El amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y la valentía, en los seres más pequeños. La historia de su aversión y su amor no era un cuento de hadas. Era una historia de la vida real, una historia que la había cambiado para siempre. Y cada vez que el gato se acurrucaba en su regazo, cada vez que maullaba para que le dieran de comer, ella recordaba la noche en que le salvó la vida. Y la gratitud, esa emoción tan simple y tan poderosa, se convertía en un susurro en su corazón. Y sabía que, a partir de ese día, su vida nunca volvería a ser la misma.